Bien, pues buenos días de nuevo. Yo creo que estamos todos, o casi todos. Vamos a dar comienzo con la serie de conferencias y de mesas redondas que forman parte del curso. En este caso, vamos a hablar de una cuestión que tiene relación directa con el marco en el que se encuadra el contenido del conjunto de las temáticas que se van a tratar en el curso. El título hace referencia a la pandemia y el tiempo que está por venir. No podemos decir todavía que estemos en el tiempo de pospandemia, ¿verdad? Pero el tiempo que está por venir y la cuestión del terrorismo internacional y en concreto el terrorismo yihadista. Y como se anuncia en el título de esta conferencia, lo que yo voy a tratar de abordar en los próximos minutos es la cuestión de en qué medida ha podido influir en la evolución del terrorismo internacional y podrá hacerlo en el futuro la crisis sanitaria creada por la pandemia desde finales de 2019, en realidad con plena conciencia de ello a partir de febrero o marzo de 2020 en adelante, no exactamente hasta nuestros días, y ahora explicaré por qué. Pero tratar de ver en qué medida ha podido haber influencia o puede llegar a haberla de un gran problema sobre otro problema, en este caso de la pandemia sobre el terrorismo internacional y más concretamente el terrorismo yihadista. En realidad, lo que yo voy a tratar de desarrollar, los contenidos que voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos son el resultado de un trabajo de investigación al que ustedes pueden acceder porque está disponible en la web, un trabajo de investigación que junto con una colega que también va a participar en este curso, la profesora Marta Summers, y yo hicimos por encargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos y que se hizo público a principios de este año, un encargo de analizar cuál había sido y cuál podía ser, como he dicho al principio, la relación entre la pandemia y el terrorismo yihadista. Lo que nosotros hicimos en ese trabajo y lo que yo voy a tratar de explicar ahora es, por un lado, tratar de mostrar qué es lo que los expertos en la cuestión del terrorismo internacional, el terrorismo en general, el terrorismo yihadista en particular, plantearon que podía pasar en los primeros meses, una vez que se reconoce que el problema de la propagación del COVID o la COVID-19 se había convertido en una pandemia, tal y como lo reconoce, si mal no recuerdo, el 12 de marzo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué previsiones se hacen en ese momento y en los meses inmediatamente posteriores, prácticamente hasta el verano del año pasado, hasta el verano de 2020, qué previsiones se hicieron por parte de los expertos respecto a cómo podía influir o podía llegar a influir, por un lado a corto plazo, por otro lado a medio y a largo plazo, la pandemia en la evolución del terrorismo en general y del terrorismo yihadista en particular? Yo voy a hablar solo del terrorismo yihadista. Y posteriormente, lo que hicimos en ese trabajo y lo que yo voy a tratar de mostrar aquí es, por un lado, examinar esas previsiones, después de identificarlas, qué previsiones se hicieron, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, examinar esas previsiones y, por un lado, las previsiones de corto plazo, tratar de contrastarlas con lo que ocurrió a lo largo de todo el año pasado, a lo largo de 2020, hasta finales de 2020,
en qué medida lo que fue ocurriendo, el modo en que evolucionó el terrorismo yihadista a escala mundial, que es el enfoque de este curso en su conjunto, el fenómeno a escala mundial, en qué medida esas previsiones se cumplieron o no se cumplieron, más, menos, nada, etc. Y por otro lado, respecto a las previsiones de medio y de largo plazo, bueno, obviamente para contrastar su realización o su fracaso como previsiones haría falta más tiempo que todavía está por llegar, pero lo que sí se podía hacer era evaluar en qué medida los argumentos en los que se habían basado esas previsiones tenían más o menos fundamento. Eso es básicamente lo que voy a intentar explicar en los próximos minutos y tratar de extraer una serie de conclusiones sobre el resultado de ese análisis. Que por otro lado servirá en alguna medida para empezar a poner, digamos, un poco de marco general de las cuestiones que luego se van a tratar más concretamente relacionadas con la evolución del terrorismo yihadista, ya con independencia de la pandemia, en los últimos tiempos y los escenarios que se plantean en la actualidad. Bien, ¿por qué hicimos este trabajo y por qué me ha parecido interesante plantearlo aquí en el contexto de este curso? Cuando nosotros empezamos a analizar esta cuestión, a partir de marzo del año pasado, como digo, hasta el mes de julio de 2020, hubo una gran cantidad de debates, de informes, de discusiones en las que participaron muchos expertos de prestigio internacional en todo el mundo, en las que participaron o que fueron promovidas por organizaciones internacionales, incluida Naciones Unidas, para tratar la cuestión de cómo iba a influir, cómo podía influir la pandemia en la evolución del terrorismo y del terrorismo yihadista en particular. Cuando empezamos a observar y seguir ese tipo de discusiones, esos textos, esos análisis, lo que descubrimos fueron dos cosas. Uno, que había una variedad grande de planteamientos que se hacían. Algunos tenían que ver con previsiones, como dije antes, de corto plazo, otros con comportamientos de largo plazo. Había cierto nivel de discrepancia entre los expertos, pero no demasiado. Y en términos generales, la mayoría de las previsiones eran enormemente pesimistas. Es decir, la idea de fondo, la idea común casi a todos los trabajos y a todos los análisis, es que la pandemia iba a tener un impacto enorme y muy negativo en la evolución del terrorismo yihadista a escala mundial. Y no es que fueran, digamos, predicciones o previsiones o pronósticos, como lo queramos llamar, carentes de fundamento, todo lo contrario, como he dicho, quienes las proponían y las organizaciones internacionales que las apoyaban, pues contaban con información y con mucha experiencia sobre el tema y estaban bien planteadas. Pero en todo caso parecían, insisto, muy pesimistas y algunas muy aventuradas, sobre todo algunas previsiones que hablaban del medio y del largo plazo. Y eso nos estimuló a seguir un poco esa dinámica. Luego, a partir de finales del año pasado, Naciones Unidas elaboró un primer documento en junio de 2020 en el que se sintetizaban muchas de esas previsiones que se habían hecho en los primeros meses. Y luego, con posterioridad, en diciembre y ahora otra vez en junio de este año, ha publicado, digamos, como dos revisiones de ese documento inicial para ir viendo en qué medida se cumplían los planteamientos y sobre todo los temores que generó el hecho de la pandemia en relación a su posible influencia sobre el terrorismo. Bueno, lo importante es tener en cuenta, antes de conocer en concreto esas previsiones, cuándo se empiezan a hacer. Hay una fecha clave que la he mencionado antes, entre el 11 y el 12 de marzo de 2020, que es cuando
la Organización Mundial de la Salud define como pandemia el problema. Ahora lo estamos viendo con la perspectiva del día de hoy, pero yo les pido que nos retrotraigamos a ese momento inicial, que era un momento de mucha incertidumbre, por un lado, a nivel mundial, que empezaban a aplicarse las restricciones en el caso de España, claramente, en el caso de otros países europeos, también en Estados Unidos, también en otras partes del mundo. La OMS hace esa declaración cuando ya es una evidencia que el nivel de propagación de la pandemia y su letalidad potencial superaban las expectativas iniciales que se habían hecho. A partir de esa fecha, en marzo y en los meses siguientes, los datos y las valoraciones que se hacen a nivel de las instituciones sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son tremendamente pesimistas, en este caso con toda la razón. Si volvemos al momento actual y echamos un vistazo a los datos, a principios de este mes de julio, la Universidad Johns Hopkins, que es el organismo académico que ha seguido, digamos, con más esfuerzo y rigor la contabilización de los casos de infecciones y de muertes provocadas por la pandemia, calculaba que había habido hasta principios de junio, por supuesto luego las cifras han seguido creciendo, unos 3,5 millones de víctimas mortales de la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, más o menos en las mismas fechas, hay que tener en cuenta que los datos que manejan organismos como la Universidad Johns Hopkins son datos oficiales, son los datos que proporcionan los estados. En las mismas fechas, un análisis que hacía la revista The Economist calculaba que en realidad los casos reales de personas fallecidas por el COVID podían oscilar entre 7 y 13 millones de personas. Teniendo en cuenta además que la mayor parte, o una parte muy considerable, de tanto las personas infectadas como las personas que acabarían muriendo como consecuencia de la pandemia, lo hicieron en esa primera mitad del año pasado. Ese es el contexto en el que se hacen los análisis, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿En qué contexto se empieza a valorar las implicaciones de cualquier tipo de problema, cualquier tipo de amenaza como en este caso? Lo que era claro es que ya en la primavera de 2020 es que el mundo estaba frente a la peor crisis sanitaria y de seguridad humana desde hacía muchísimo tiempo. Y con un pronóstico de evolución muy incierto, que lo más fácil era hacer un pronóstico enormemente pesimista. A esto volveré después. Esta era la situación que nos llegaba cuando ya estábamos encerrados, tanto en España como en otros países, en nuestras casas. Esta es la información que nos llegaba de lo que estaba pasando. Las imágenes las podemos reconocer todo el mundo, yo creo que son evidentes y que hablan por sí solas. Por un lado, los efectos, el desafío enorme que supuso en todo el mundo para los sistemas sanitarios, la presión que ejerció sobre ellos y que sigue ejerciendo en menor medida ahora, pero todavía en una medida importante. Y por otro lado, las consecuencias inmediatas de las medidas drásticas que hubo que aplicar en todo el mundo, y más en aquellos países donde había posibilidad de asegurar que esas medidas de contención de la pandemia se iban a cumplir. Esos son escenarios, ahí tienen una calle de Madrid y una calle de Nueva York, el escenario es exactamente el mismo.
las personas encerradas en sus casas, etc. Ese es el ambiente, ese es el contexto en el que se empieza a pensar, algunos analistas empiezan a pensar qué impacto puede tener todo eso sobre la pandemia. Como todos recordaremos, esta era la información que 24 horas al día estábamos recibiendo y queríamos seguir. Era imposible dejar de pensar y de buscar información casi en ningún momento del día sobre cómo estaba evolucionando este problema. Era un problema que superaba en ese momento a cualquier otra preocupación, sobre todo, insisto, no solo por la gravedad, sino por la incertidumbre y por la incertidumbre respecto a las capacidades que tendrían los países, los estados, las poblaciones para hacer frente al problema y, si no eliminarlo, sí rebajar sus efectos. Y en ese contexto es cuando empiezan a aparecer esos análisis, esas previsiones a las que he hecho referencia antes, algunos por analistas privados, otros por organizaciones internacionales, incluido el análisis que mencioné antes, el primer informe que hace Naciones Unidas, que tomaré como referente varias veces en la exposición. Terrorism is a major threat to international peace and security. Terrorism destroys lives and sets back development. Terrorism is not associated with any race or religion. No country is immune. No country can address this challenge alone. But the international community, from governments to civil society to individuals, can come together to make a difference. Terrorism is fundamentally the denial and destruction of human rights. When we protect human rights, we are tackling the root causes of terrorism. For the power of human rights to bond is stronger than the power of terrorism to divide. The uncertainties, hardship and grievances caused by the COVID-19 pandemic have provided new opportunities for terrorists and fueled violent extremism across the ideological spectrum. ISIL and Al-Qaeda seek to reassert themselves in Iraq and Syria, where thousands of foreign terrorist fighters remain at large or linger in temporary detention, while children and women associated with them remain stranded, vulnerable to the continued threat of ISIL. The advances of terrorist groups in Africa, the enduring threat in Afghanistan, and the growing appeal of terrorist tactics across the ideological spectrum is especially alarming. The pandemic has also highlighted vulnerabilities to new and emerging forms of terrorism, such as misuse of digital technology, cyber attacks, and bioterrorism. We need to unite and act together to combat terrorism. We must harness the power of multilateralism to find practical solutions. We need to share critical information about terrorists as they cross national borders. We need to engage with the youth to prevent them being exploited by terrorist groups. We need to work with the private sector to prevent the misuse of new technologies. We need to support and learn from survivors. We need to build resilient societies with youth, women, and civil society as essential partners to respond to the threat of terrorism. The threats of terrorism and violent extremism offer a real opportunity for us to unite our efforts. Bueno, he puesto este vídeo. Este es un vídeo elaborado por Naciones Unidas, pero muy recientemente. Es un vídeo que anuncia una conferencia reciente a escala internacional que organizó Naciones Unidas con ocasión de la última revisión, si mal no recuerdo, la 7ª revisión de la estrategia de contraterrorismo de Naciones Unidas, algunos de cuyos párrafos leí al principio de la presentación. Como ven ustedes, es una presentación en la que habla del terrorismo en general, pero la he traído aquí a este contexto porque, aparte de lo relevante que pueda ser, digamos, dar un marco, dar una idea básica de cuál es el enfoque de Naciones Unidas frente al terrorismo,
como en un documento, en este caso audiovisual, reciente, el COVID está en el centro del mensaje. Y básicamente lo que dice el mensaje en relación a esto es que la pandemia es un factor de riesgo añadido y muy importante en relación a la evolución del terrorismo. Es también, en cierta medida, lo que se señala sobre todo en los dos primeros informes que hace Naciones Unidas a ese respecto, en junio de 2020 y en diciembre de 2020. En noviembre o diciembre de 2020, no recuerdo ahora. Esa es básicamente, y ahí se señalaban rápidamente algunas de las previsiones que se hacían, pero por concretar más. ¿Cuáles fueron las previsiones que se hicieron sobre los efectos que podría tener la pandemia sobre el terrorismo internacional de carácter yihadista que se hicieron entre marzo y junio de 2020? Es decir, los momentos de más preocupación, de más miedo, de más temor, de más incertidumbre respecto a la pandemia, y cuando estaba produciendo unas cifras más graves. Bueno, como dije antes, las previsiones que se hicieron fueron de dos tipos. A veces, de hecho, se entremezclaban, unas de corto plazo, otras de medio o de largo plazo, sin precisar demasiado bien si se estaba hablando de lo que podría pasar en los próximos años o en las próximas décadas. Por eso lo denominamos de medio o de largo plazo. Bien, las previsiones de corto plazo, y las voy a mencionar con bastante rapidez, no voy a elaborar todos los argumentos que fundamentan cada una de esas previsiones, sería muy largo, pero sí al menos mencionarlas. Primera previsión: los terroristas, tanto los yihadistas como otros, pero en este caso los yihadistas, de los que hablamos, explotarían inmediatamente, en términos propagandísticos, la crisis sanitaria global generada por la pandemia. Segundo, los terroristas, como han hecho otras veces en otras situaciones de catástrofe o desastres naturales, pero no tan globales, tratarían de realizar algún tipo de actividades asistenciales para prevenir o ayudar a las personas a prevenir el impacto de la pandemia, con el propósito de ganar crédito, de ganar credibilidad ante ciertas audiencias o ciertas comunidades. Esto es algo que ha ocurrido muchas veces, pero no a la escala que podía llegar a ocurrir después de la pandemia. Por poner un ejemplo comparativo, en la década anterior, la primera década del siglo XX, hubo un gravísimo terremoto en cierta parte de Pakistán. Hay una gran cantidad de grupos yihadistas, y algunos de esos grupos pues se implicaron en labores humanitarias de ayuda a las víctimas del terremoto, etcétera, tal, con el propósito de hacer proselitismo. De la misma manera que tradicionalmente en otras regiones, pues grupos yihadistas como Hamas o Yihad Islámica en Palestina, por ejemplo, o Hezbollah en Líbano, pues han desarrollado una amplia estructura de apoyo relacionada con actividades asistenciales, educativas, sanitarias, etcétera, para dar a la sociedad lo que el Estado a veces no puede dar, o las organizaciones políticas no lo pueden dar, y aprovechar eso con propósitos positivos. La previsión se hacía en esos términos. Tercero, aumentaría la radicalización y el reclutamiento con fines terroristas por el medio online, a través de Internet. El argumento fundamental que subyace a esta idea, una de las más apoyadas desde el planteamiento de Naciones Unidas, incluso el secretario general hizo varias afirmaciones él mismo en varias reuniones en la primavera de 2020, es que en la medida en que todos, y sobre todo los jóvenes, íbamos a empezar a pasar muchas más horas frente a las pantallas, como inevitablemente pasó como consecuencia de las restricciones a la movilidad que se implantaron, las medidas de confinamiento, etcétera, se iban a multiplicar las oportunidades de que hubiera más personas, y sobre todo jóvenes, que se expusieran a la propaganda yihadista, se expusieran a los mensajes con propósitos de radicalización y de reclutamiento terrorista, y que por tanto, aumentando las oportunidades
aumentando la frecuencia y el número de personas expuestas y el tiempo de exposición a ese tipo de mensajes y el tipo de interacciones que se pueden tener a través del medio online con actores extremistas, pues eso aumentaría el volumen o el número de casos de radicalización y de reclutamiento por el medio online. Cuarto, crecería la implicación de actores yihadistas en actividades ilícitas en Internet, además de la apología del terrorismo y además de la propaganda. Actividades ilícitas relacionadas con, por ejemplo, la financiación del terrorismo a través de actividades económicas en Internet, a través de ciberdelitos, fundamentalmente, y la captación de fondos a través del medio online. Con el mismo razonamiento de fondo que apoyaba la previsión anterior. Más tiempo en las pantallas, más predominio de Internet, más inmersión en el ciberespacio significaría también más oportunidades para los terroristas de aprovechar ese medio con propósitos de apoyo a sus actividades violentas. Quinto, los terroristas podrían y acabarían usando el COVID como un arma, es decir, podrían enviar a personas infectadas para que infectaran a otras. Utilizarla como un arma, es decir, realizar una especie de ataques biológicos, de atentados biológicos o de bioterrorismo basado en la propagación de la pandemia. Y aquí es más difícil plantearlo, una de las previsiones más importantes, el terrorismo, es decir, el número de atentados disminuiría en algunas partes del mundo como consecuencia de la pandemia y en otras partes del mundo como consecuencia de la pandemia aumentaría. ¿Por qué esta diferencia y por qué no una afirmación en un sentido único para todos los países o todas las regiones en lugar de una afirmación inversa, ¿no? O un planteamiento dicotómico? Pues la idea de fondo era la siguiente. En aquellos países donde los estados tengan capacidad para hacer cumplir las normas, las leyes, incluidas las normas que se apliquen, las restricciones que se apliquen para contener la pandemia, eso inmediatamente, como sabemos, se tradujo en una reducción enorme de la movilidad, de la presencia en las calles, de la movilidad a través de las fronteras, etcétera, pero sobre todo de la presencia en las calles, eliminaba las grandes concentraciones de personas, por tanto, eliminaba o reducía enormemente la posibilidad de que hubiera alguna ventana de oportunidad para cometer un atentado de carácter masivo en entornos urbanos, como se ha buscado en los últimos años, por ejemplo, en las ciudades europeas. Habría menos oportunidades, en definitiva, porque habría menos movilidad y porque la mayoría de las personas tendrían que estar en casa, y cualquier persona que no estuviera en casa cuando hay medidas de confinamiento sería fácilmente detectable por las fuerzas de seguridad. Y por tanto, eso, fundamentalmente en países desarrollados, en países con estados fuertes y con sistemas de seguridad y control eficaces, la previsión era que a corto plazo eso reduciría el número de atentados. Y obviamente los países europeos aquí serían una referencia. Pero en aquellos otros países donde no habría tantas posibilidades de asegurar el cumplimiento de medidas de restricción y de contención, y países que por otras razones, por ejemplo, problemas económicos, las personas tuvieran que poner por encima otros intereses y tendrían que saltarse las restricciones o no podrían asumir restricciones tan importantes, donde habría más movilidad. Y además, países en los que habría una gran actividad terrorista previa de carácter yihadista. Piensen en países en conflicto, piensen en países con estados frágiles o fallidos, donde se está combatiendo al terrorismo, entre otras formas, a través de la aportación de misiones internacionales y a través de programas de prevención de la radicalización cuyos fondos provienen de países desarrollados. La pandemia, donde no se pudieran establecer grandes medidas de restricción, añadiría un factor de descontento a la situación local
se podrían aumentar el número de actividad terrorista. Eso a corto plazo. A medio y a largo plazo también se harían predicciones en ese sentido, pero a eso voy enseguida ahora. Y por último, previsiones de medio y largo plazo, fundamentalmente dos. La primera va en el mismo sentido que he mencionado antes. A largo plazo, ya no solo en unos países, pero sí más en unos países que en otros, la pandemia podría generar un incremento de la actividad yihadista, del número de atentados, del número de personas heridas y muertas como consecuencia de atentados de carácter yihadista. ¿Por qué? Por varias razones. Una, en esos países donde la lucha contra el yihadismo depende en cierta medida o en buena medida de la aportación de organizaciones internacionales a misiones militares o cívico-militares, misiones civiles, también al trabajo de organizaciones no gubernamentales, de ayuda humanitaria, etc., las consecuencias económicas de la pandemia a medio y largo plazo, recuerden que en la primavera de 2020 las previsiones de organizaciones como el FMI, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial sobre las consecuencias económicas a medio y largo plazo de la pandemia eran pavorosas. Anunciaban una etapa de recesión y una crisis económica muy superior a nivel mundial a las que habíamos vivido, desde luego, en 2008 y a todas las que se habían producido en el siglo XX. Esto está en todos los documentos que se hacen sobre previsiones económicas de las grandes organizaciones financieras en el año 2020. La previsión es que las consecuencias económicas de la pandemia iban a ser catastróficas. Y el planteamiento era, si las consecuencias económicas de la pandemia van a ser catastróficas a nivel mundial, esto quiere decir que todos los países, pobres y ricos de entrada, van a tener menos recursos para gestionar todos sus problemas, incluidos los problemas de terrorismo, incluido el apoyo a misiones internacionales. Muchos países podrían retirar sus tropas o retirar su personal civil en misiones internacionales, reducir el nivel de ayuda humanitaria e incluso en los países ricos habría que desplazar parte de los recursos que previamente se habían aplicado a la lucha antiterrorista para tratar las consecuencias económicas y las consecuencias sanitarias de la pandemia. Además, cuando el nivel de infección y de mortalidad se redujera en el medio o largo plazo, como ha ocurrido, pero no todavía suficiente, volverían a incrementarse las oportunidades de cometer atentados tradicionales contra grandes concentraciones de personas, porque la gente volvería a salir a la calle, etc. Volverían a sumarse las oportunidades. Volvería a haber más tráfico transfronterizo, con lo cual habría más posibilidades de que equipos de ataque provenientes de un país o individuos radicales o radicalizados o con experiencia de combate en entornos yihadistas se desplazara, por ejemplo, desde zonas de conflicto hasta países europeos o países occidentales para radicalizar, para intentar cometer atentados, etc. Y además, las consecuencias económicas de la pandemia generarían una crisis económica a nivel mundial, eso aumentaría el nivel de descontento con los gobiernos, y eso sería un factor de incremento de la conflictividad. Allí donde la conflictividad armada tuviera un componente terrorista o estuviera relacionada con el yihadismo, eso incrementaría o incrementará, porque esto es una previsión de medio y largo plazo y por tanto hay que seguirla todavía, incrementaría o incrementará el nivel de actividad yihadista en distintas partes. La segunda previsión de medio y largo plazo es que aumentaría el bioterrorismo. Y no es difícil entender por qué se hacía esta previsión. Una de las cosas que puso de manifiesto la pandemia de manera inmediata fueron las limitaciones y las debilidades de todas las sociedades, incluidas las sociedades occidentales, en relación a sus sistemas sanitarios y a su capacidad de hacer frente a desafíos relacionados con la difusión de virus y de epidemias. Eso renovaría, decían los expertos, la motivación que ya existía previamente de muchos grupos terroristas por tratar de realizar atentados con armas biológicas. Y por tanto se haría un
se incrementarían los esfuerzos en ese sentido y tarde o temprano ese incremento de los esfuerzos se traduciría, en efecto, en un mayor número de casos de atentados con armas biológicas. Estas son el conjunto de previsiones que se realizan. Pues la cuestión es, primero, en relación a las previsiones de corto plazo. ¿Qué es lo que ocurrió en los meses en los que se hicieron esas previsiones y durante el resto del año 2020 en relación a la evolución, en este caso concreto, del terrorismo yihadista? ¿Y en qué medida lo que ocurrió en ese sentido pudo confirmar o desconfirmar estas previsiones que he revisado antes? Para tratar de responder a esta pregunta, lo que hicimos fue analizar varias regiones del mundo, sobre todo con los datos, en este caso extraídos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, cuyo director va a participar en la mesa redonda que vamos a tener a continuación, los datos sobre frecuencia de atentados que se produjeron en un largo periodo a lo largo de 2020 y comparándolo con lo que ocurrió en el año anterior, en el 2019, qué ocurrió en términos de el número de atentados que se produjeron. Es decir, ¿se produjeron más atentados o no? ¿Qué otras actividades, aparte de la comisión de atentados que realizaron los terroristas en esa época, en esos tiempos, en distintas regiones del mundo, ahora precisaré cuáles, qué otras actividades realizadas confirmaron o desconfirmaron estas expectativas? Voy a ir muy rápidamente a dar los resultados de ese contraste. ¿Se explotó la pandemia? Esta era la primera previsión. ¿Explotó la pandemia la propaganda yihadista? Sí, sobre todo en los primeros meses. En los primeros meses después de la declaración de la pandemia, quiero decir. Es decir, entre marzo de 2020 y los meses siguientes, lo que encontraron quienes seguían la propaganda yihadista en Internet es que los yihadistas intentaron reforzar su narrativa haciendo referencia a la pandemia. Algunos grupos presentaban la pandemia como un castigo, otros lo presentaban como un arma de Alá. El Estado Islámico insistía en que Alá había enviado la pandemia como una nueva plaga para castigar a los occidentales. Al-Qaeda, modificando un poco el mensaje, insistía en otra idea distinta, pero con una cierta relación. La propagación de la pandemia y los daños que generaba en los países musulmanes era un castigo que Alá enviaba a los musulmanes por no cumplir con la ley islámica y por ser demasiado receptivos a la influencia occidental. En muchos mensajes los yihadistas celebraban los estragos causados por la pandemia. Se habló de la pandemia para demostrar la incompetencia de los gobiernos para hacer frente a ese desafío sanitario y, por tanto, desacreditarles también por esa vía o con esos argumentos. Y también hubo muchos mensajes de los órganos de propaganda y de los propagandistas independientes vinculados al movimiento yihadista global incitando a la comisión de atentados. Se señalaba que en ese momento, sobre todo los países occidentales, estaban en un momento de especial debilidad, con la atención centrada en la gestión de la pandemia, y que era un momento, aunque fuera difícil, especialmente oportuno para cometer atentados, lo cual estratégicamente era discutible. Pero en todo caso este mensaje era el que se ¿Se implicaron los yihadistas en actividades asistenciales, como también decía otra previsión? Bueno, sí, pero solo algunos grupos y también solo durante unos primeros meses. Y tampoco sabemos en qué medida, no parece que mucha, pero no podemos contrastarlo todavía, en qué medida esa implicación en algunos países en actividades asistenciales de grupos yihadistas para tratar de ganar crédito ante ciertas comunidades o ciertas poblaciones efectivamente produjo esos efectos que se buscaba, ¿no?, con esa actividad asistencial.
¿Aumentó la radicalización y el reclutamiento online con fines terroristas? Probablemente, pero es pronto para valorar hasta qué punto. Es muy difícil, además, establecer, y voy a volver a repetir esto varias veces, una relación de causa-efecto entre una cosa y otra. Era evidente que muchas más personas iban a pasar mucho más tiempo expuestos a la propaganda yihadista a través de Internet, en la medida en que todos estábamos realizando la mayor parte de nuestras actividades en el ciberespacio, pues habría más oportunidades. ¿En qué medida eso aumentó el caso de personas radicalizadas y reclutadas por grupos yihadistas? No está nada claro. Y ninguno de los organismos internacionales que ha tratado de responder a esta pregunta, repetir esto también al final, pudo confirmar tal cuestión. ¿Creció la ciberdelincuencia yihadista? Creció la ciberdelincuencia en general por las mismas razones de nuevo. Porque todos, incluidos los delincuentes, y también incluidos los yihadistas que cometen delitos en el ciberespacio, estaban completamente involucrados, permanentemente involucrados en el ciberespacio. Pero no está nada claro que eso tuviera un impacto especial en el caso de apoyo a la actividad terrorista de inspiración yihadista. ¿Usaron los yihadistas el COVID como arma terrorista? Prácticamente nada. Solo hubo unos pocos casos aislados, además muchos de ellos casos no consumados, de algunos individuos que efectivamente estaban infectados y tenían algún plan para intentar propagar la actividad. En términos estratégicos, y esto sí lo dijeron algunos de los expertos, en términos estratégicos tenía muy poco sentido utilizar el COVID como un arma, porque uno o unos pocos terroristas solo podrían infectar a unas pocas personas. Había muchas más formas de propagación de la infección y el número de casos que ellos pudieran lograr, primero, sería muy difícil reconocer la responsabilidad de la infección que produjeran estos casos y, segundo, el volumen en millones de casos, en miles de millones de personas contagiadas a nivel mundial dejaría en ridículo la cifra de los pocos contagios que pudieran provocar actores yihadistas. Y sin embargo esta predicción se hizo también. ¿Aumentó o disminuyó la violencia yihadista? Bueno, pues digamos que en parte, en algunos casos se confirmó, en otros. Solo en algunos países donde se incrementó, donde aumentó considerablemente el número de contagios, se produjeron las supuestas correlaciones, no relaciones de causa-efecto, sino las supuestas correlaciones entre la difusión de la pandemia y el aumento o la disminución de la actividad yihadista. Y además, en algunos de los casos eran contradictorios con las hipótesis, pero esto lo vamos a ver con más detalle. Lo que hicimos respecto a esta hipótesis, que era una de las que más nos importaba, como anticipé antes, es una hipótesis en la que insistió mucho el informe de Naciones Unidas. Insisto, la hipótesis se planteaba en dos términos. En países sin conflicto, con economías prósperas y estados fuertes, la previsión es que a corto plazo la pandemia generara un descenso del número de atentados yihadistas. Y sin embargo, en países en conflicto, con economías precarias o con estados frágiles, podría la pandemia ayudar a incrementar el número de atentados. Estas tesis las avalaba ese informe de Naciones Unidas, entre otros. Lo que hicimos para tratar de comprobar esa hipótesis, como señalé antes, es escoger una serie de regiones, no todas las del mundo, pero sí casi todas las importantes en relación a la influencia y a la exposición a la amenaza del terrorismo yihadista: Europa Occidental, Norte de África, África Occidental y Sahel, África Central y Oriental, Oriente Medio y la zona AFPAC, es decir, Afganistán y Pakistán, y analizar qué había pasado en términos de el número de atentados yihadistas que se habían producido o que se produjeron en dos periodos temporales. De enero a noviembre de 2020, nuestro análisis terminó en noviembre, pero también
puesto que esos era un análisis sobre 11 meses, analizamos también los 11 meses anteriores para tener un referente de comparación. Uno no puede decir si el terrorismo ha subido o ha bajado si no lo compara con una etapa anterior. Por tanto, analizamos cuántos atentados habían producido en esas regiones señaladas, tanto 11 meses antes de enero de 2020 como desde enero de 2020, insisto, a noviembre, ¿no? Teniendo siempre como referente también la fecha del 11 de marzo, que es cuando la OMS declara la pandemia. ¿Qué es lo que encontramos cuando revisamos esos datos sobre incidencia terrorista con el número de atentados? Bueno, en Europa Occidental, entre enero y noviembre de 2020, hubo 14 atentados y hubo más atentados, esto va en contra de la previsión que se había hecho, más atentados en 2020 que en 2019. Y la previsión era al revés, que en países como los países europeos, probablemente, debido a las restricciones, entre otras cosas, con la pandemia se reduciría el número de atentados. En realidad, se duplicó el número de atentados. Es verdad que hubo muy pocos atentados y de escasa mortalidad. Pero, en todo caso, fueron el doble de atentados los que se produjeron entre enero y noviembre de 2020 en comparación con los que se produjeron en los 11 meses anteriores. En el caso del norte de África, los atentados bajaron. Hubo menos atentados entre enero y noviembre de 2020 que en los 12 meses anteriores. En el caso de África Occidental y el Sahel, los atentados se incrementaron. Esto sí era coherente con una de las hipótesis, ¿no? Países con estados frágiles en conflicto, la pandemia podría generar un aumento. En África Central y Oriental, que no es en realidad una región, son varias regiones, o una zona muy amplia del mundo, los atentados crecieron también, de nuevo en congruencia con la hipótesis. En Oriente Medio, una de las zonas donde en los últimos años se había concentrado la mayor parte de la actividad yihadista del mundo, se redujeron los atentados. En Afganistán y Pakistán se incrementaron. En definitiva, hubo variaciones importantes en varias de las regiones analizadas. El número de atentados creció en la etapa del COVID, de la primera etapa del COVID, podríamos llamarla, fue en África Occidental, lo recuerdo, creció en Europa Occidental, creció en África Occidental y en Sahel, creció en África Central y Oriental y creció en AFPAC, pero fundamentalmente en Afganistán, porque la mayoría de los atentados de esa región se produjeron en Afganistán. Y sin embargo, el número de atentados yihadistas se redujo en el norte de África, se redujo en Oriente Medio. Aunque es verdad que en Oriente Medio, sobre todo en varios países, fundamentalmente Irak y Siria, obviamente, aunque se redujo significativamente el número de atentados en comparación con el periodo anterior, siguieron siendo muchos atentados. La cuestión es que si se compara el nivel de incidencia que el COVID tuvo en esas regiones analizadas, encontramos que en regiones donde el COVID tuvo una muy escasa incidencia, por ejemplo, en ese periodo, ¿no? Al menos comparativamente, en Afganistán, la actividad yihadista creció enormemente, partiendo de números muy grandes de años anteriores también, pero aún así creció enormemente. Y en países muy afectados, por ejemplo, los países europeos, en ese periodo, especialmente afectados, gravemente afectados por la pandemia, el número de atentados creció también. Por tanto, había bastante incongruencia. Las hipótesis solo se cumplían a medias. En cuanto a las previsiones de medio y de largo plazo, ya voy a ir terminando para dar paso al turno de preguntas. ¿Aumentó la violencia yihadista o aumentará la violencia yihadista a medio o largo plazo?
Bueno, probablemente, porque hemos visto que a corto plazo aumentó en distintas regiones, pero no necesariamente como consecuencia del COVID. Y en esto, los informes que posteriormente se hicieron, ya no este que estoy presentando yo aquí, sino que hicieron organizaciones internacionales, incluida Naciones Unidas, tuvieron que reconocer que esas previsiones que se habían hecho tan catastróficas al principio, pues no estaba claro que se cumplieran. Y además, con el tiempo se fue reconociendo que iba a ser realmente difícil asegurar que en aquellas regiones donde las previsiones se cumplieran, incluso en aquellas regiones donde la previsión se cumpliera, es decir, donde pudiera encontrarse una correlación entre la pandemia y los efectos de la pandemia y la actividad terrorista de inspiración yihadista o no, o cualquier otra, podría decirse lo mismo de otras, aún así, en aquellos lugares y para aquellas hipótesis donde se pudiera confirmar la correlación, sería muy difícil, por no decir imposible, asegurar que esa correlación era en realidad o revelaba una relación de causa-efecto. Aumentará el riesgo de ataques con armas biológicas por actores terroristas yihadistas. Bueno, sobre esta cuestión es verdad que las previsiones que se hicieron en los primeros meses de la primera mitad de 2020 eran, por lo menos de parte de los expertos, eran más prudentes que las que se hicieron respecto a otras cuestiones. Por dos razones sencillas. Cuando se habla de las posibilidades del bioterrorismo, de la comisión de atentados con armas biológicas y el posible incremento de ese tipo de atentados, hay que diferenciar entre dos posibilidades distintas en relación a esta cuestión. Una es la posibilidad de que pequeños grupos o actores independientes utilicen algún elemento biológico, algún elemento patógeno, para intentar o conseguir cometer un atentado. Lo que la experiencia y la evidencia policial indica, por ejemplo, no hay más que revisar los informes anuales que hace Europol, el TESAT, el informe anual sobre terrorismo, encontramos que en el caso europeo, lo que nos queda más cerca, en el caso europeo, por ejemplo, en los últimos años se han ido incrementando el número de operaciones policiales en las que los detenidos estaban intentando cometer un atentado con armas biológicas. Otra cosa es que lo consiguieran, porque es complicado controlar los efectos del uso de un agente patógeno, y menos y más complicado aún si no eres un experto, que no lo eran en la mayoría de los casos. Por tanto, es previsible que esa tendencia vaya a más. El caso es que el impacto que puede tener un atentado con un agente patógeno puntual o una serie de atentados puntuales con un agente patógeno, los expertos en armas biológicas señalan que probablemente es un impacto escaso. Lo que sí es más preocupante y lo que sí puede ser mucho más grave, y esta es la otra posibilidad que hay que considerar, es que un grupo terrorista o una organización terrorista desarrolle un programa propio de armas biológicas. Es decir, se haga con un stock de armas biológicas para llevar a cabo toda una campaña, una sucesión de atentados en un territorio acotado con armas biológicas. Esto sí que podría tener enormes consecuencias. Pero al mismo tiempo los expertos reconocen que eso es una posibilidad que probablemente ni siquiera cuando Daesh o Estado Islámico tenía bajo su control un tercio del territorio de Siria y de Irak podría llegar a hacerlo. Porque requiere muchas capacidades que solo puede tener un Estado. Requiere expertos, requiere instalaciones, requiere recursos, requiere una cantidad de medios que es muy difícil que un actor no estatal, como son las organizaciones terroristas convencionales, y las yihadistas también, un actor no estatal se haga en el corto plazo con esto, con esas posibilidades.
lo que ocurría en la previsión que se hizo respecto a la posibilidad de un incremento de armas biológicas, recuerden, el argumento fundamental era, como la pandemia ha puesto en evidencia la debilidad, la vulnerabilidad de las sociedades occidentales y no occidentales frente a los efectos de un agente biológico, eso incrementaría, y probablemente la ha incrementado, la motivación de actores terroristas para utilizar ese tipo de agentes como arma. Pero cuando se valora la posibilidad de que una amenaza terrorista o de cualquier otro tipo se materialice, hay que tener siempre en cuenta dos elementos. Uno es la motivación, pero el otro son las capacidades para transformar esa motivación en actos efectivos, congruentes con esa motivación. Y la capacidad es mucho más importante que la motivación. Tú puedes querer hacer muchas cosas, pero solo haces lo que puedes hacer, en función de las capacidades que tienes. Y el caso es que las consecuencias de la pandemia no han alterado en ningún sentido, no han incrementado en ningún sentido, no han dado ninguna nueva oportunidad a organizaciones terroristas de aumentar sus capacidades para cometer atentados con armas biológicas. Y sobre todo, para dotarse de un programa propio de armas biológicas. Esta es la distinción que he hecho. Bueno, en fin, voy terminando. Conclusiones. Bueno, como vimos antes, la violencia yihadista creció en 4 de las 6 regiones que analicé, que no son todas las del mundo, pero sí son algunas, están prácticamente todas las muy importantes. Faltaría la región de Asia-Pacífico. En algunos casos ese crecimiento fue congruente con la previsión y en otros casos fue completamente incongruente. Recuerden que en el caso europeo era incongruente a corto plazo ese crecimiento. Se esperaba que hubiera menos atentados en Europa y era lógico esperarlo, porque estábamos todos en casa, porque incluso los terroristas no podían o corrían muchos más riesgos de moverse y ¿contra quién iban a atentar? Con esas calles vacías. ¿Recuerda las imágenes del principio? Esas calles vacías. Todo estaba centrado en el COVID y el COVID planteaba muchas restricciones. Y sin embargo, hubo más atentados, hubo el doble de atentados en Europa. En otros países y en otras regiones sí hubo congruencia con la previsión de un incremento de la actividad terrorista. Pero en todos esos países las razones verdaderas por las que se incrementó la actividad terrorista no tenían nada que ver con el COVID. Todos eran países con estados frágiles, con grupos yihadistas muy potentes, muy extendidos, con una situación que se había ido complicando en los últimos años. En último término, y esta es la principal conclusión, si la pandemia afectó de alguna manera a la actividad yihadista, de alguna manera en sentido de correlación positiva, fue en el sentido de reforzar tendencias que ya existían antes de la pandemia, no de alterar o de generar tendencias nuevas y completamente distintas a las que existieran antes de la pandemia en relación a la evolución del terrorismo yihadista. Como vimos, solo algunas de las previsiones de corto plazo y las que eran más fáciles de materializar, era muy evidente que la pandemia daba un nuevo motivo para explotar propagandísticamente la situación. Y era muy fácil hacer eso. Era esperable que En algunas regiones el crecimiento o el descenso contradijo las previsiones, esto ya lo hemos dicho. El vínculo causal, donde se cumplió la previsión, era muy difícil de probar. Y las previsiones de largo plazo, como hemos visto, son discutibles. Una de las previsiones a largo plazo, recuerden, aparte de la de los atentados con armas biológicas, era que a largo plazo las consecuencias económicas, sobre todo de la pandemia, el impacto que iba a tener sobre la posible reducción de emisiones internacionales, etcétera, iba a incrementar la actividad yihadista. Había ahí algunos de los fundamentos de esas conjeturas son muy discutibles. Por ejemplo, la relación, esto está bastante estudiado en el ámbito académico, la supuesta relación entre el nivel de descontento social y la actividad terrorista es una relación que existe, pero no es una relación directa. En muchos países, en muchas regiones donde hay un alto nivel de descontento social, eso no se traduce en actividad terrorista.
se puede traducir en distintas formas de violencia y en algunos casos en actividad terrorista, pero no necesariamente en esa actividad y no en otras. Es una relación que tiene que estar mediada por otra serie de variables que no se habían tenido en cuenta. Bueno, el último informe de Naciones Unidas, el que se publica en junio de este año, hace un mes, hace dos afirmaciones que son muy reveladoras de la posición de Estados Unidos, de Naciones Unidas al respecto. Por un lado, Naciones Unidas reconoce que muchas de esas previsiones que se hicieron o son difíciles de probar o se han demostrado falsas. Pero aún así insiste que a largo plazo esas previsiones, sobre todo las de largo plazo, podrían cumplirse. El planteamiento de Naciones Unidas en relación al terrorismo siempre ha estado influido por un concepto que es muy discutido, ha sido muy discutido también desde el punto de vista académico. Es un concepto que normalmente al que se hace referencia con la expresión causas profundas, o root causes en inglés, ¿no? Causas profundas del terrorismo. Esas causas profundas a las que se alude normalmente en relación al terrorismo es la idea de que el terrorismo es siempre o casi siempre una consecuencia del malestar generado por situaciones políticas represivas, problemas económicos, pobreza, desigualdades, etc. Y efectivamente, en algunos casos, ese es un elemento fundamental de impulsión del fenómeno terrorista. Pero en otras regiones no. Y además esa relación no es una relación constante en todas las regiones. Es decir, hay zonas donde los problemas económicos y los problemas políticos se traducen en actividad terrorista y en otras no. Por tanto, no es una hipótesis general. Y el trasfondo, sin embargo, del planteamiento de Naciones Unidas insiste en esta idea. El informe, uno de los informes, el último informe de Europol, insiste también en la misma idea. Es posible que la pandemia haya influido o vaya a influir, pero la experiencia demuestra que no ha habido cambios significativos como consecuencia o asociables a la pandemia en la evolución del terrorismo. En este caso, Europol habla no solo del terrorismo yihadista, sino de todos los terroristas. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones a considerar. Ya no me voy a detener en ellas, ya voy a acabar aquí, pero recuerden, y por eso insistí tanto al principio, en el ambiente y en el contexto en el que hicieron estas primeras previsiones. El ambiente dominado por esa situación de incertidumbre y de temor a la que todos estuvimos expuestos, incluido, claro, los expertos que hicieron esas predicciones, sobre las posibles consecuencias que podría tener la pandemia en todo tipo de problemas, no solo en el terrorismo uno más. Por ejemplo, en ese momento, desde luego, nadie pensaba que a las alturas del momento en el que estamos, por ejemplo, en un país como España, iba a haber más del 70% de la población vacunada contra el COVID. Porque nadie en las predicciones, todas las predicciones económicas que se hicieron sobre el impacto que iba a tener la pandemia en la economía, por ejemplo, que a su vez influyeron, como hemos visto, en el planteamiento de muchas de estas previsiones, no contaban con la posibilidad de que en el plazo de un año se encontrara no una, sino varias vacunas que se estuvieran. Y luego todo era, el impacto era tan grande, el efecto era tan grave, que era imposible dejar de pensar en la pandemia. Y si era imposible dejar de pensar en la pandemia, la tendencia general era a suponer que la pandemia era como una gran causa para todo, o podía convertirse en una gran causa. La realidad es que el terrorismo tiene sus propias causas y que esas causas preexistían al momento de la pandemia, han seguido funcionando durante la etapa de más grave afectación de la pandemia y van a seguir afectando en el futuro. Y son las otras causas de las que probablemente se van a hablar en las intervenciones posteriores. Les prometo que no va a haber ninguna intervención tan larga como la del director, porque el director tiende a abusar de su uso de la palabra, pero tenemos todavía un rato para discutir, si quieren hacer alguna pregunta, comentar alguna cuestión de manera más pormenorizada. Muchas gracias por la atención.
¿Hay micrófono? Si no, uno de estos. Bueno, lo primero, gracias por la intervención y preguntarte si sabes si hay algún estudio similar al que nos has planteado, ya no de terrorismo, sino de financiación del terrorismo. Es decir, se reduce la actividad económica. ¿Cómo ha influido esa reducción de la actividad económica? ¿Se reducen los movimientos de personas, los transportes, las mulas? ¿Se reducen las transacciones, las transferencias internacionales? ¿Sabes si hay algo de eso, se ha hecho algo de eso en cuanto a financiación del terrorismo más específico? Gracias. Yo ahora mismo no recuerdo ninguno. En todo caso, esos estudios requerirían todavía más tiempo para comprobar, porque claro, ¿cómo se sabe o cómo se averigua si ha tenido un efecto, digamos, de refuerzo de la financiación o ayuda? Tiene que haber operaciones, tiene que haber detenciones, tiene que haber investigaciones que lo pongan. Obviamente sí ha habido un esfuerzo, ha habido intentos a través de, como se decía en las previsiones, a través del medio online de obtener donaciones, de hacer operaciones, de cometer delitos para intentar financiarse y tal, pero si eso ha tenido ha experimentado un incremento significativo, yo no he visto, probablemente se han hecho o se estén haciendo investigaciones al respecto. Nosotros en la información que conseguimos recolectar no encontramos ningún estudio concreto a ese respecto. Y el informe de Europol al que he hecho referencia hace un momento insiste en que efectivamente hubo un aumento de la ciberdelincuencia, buena parte de la ciberdelincuencia tiene una motivación económica, es decir, obtener recursos para financiar más actividad delictiva, incluida los delitos de terrorismo, pero insiste el informe. ¿No suena? Ahora sí. ¿Se me está oyendo? Pero insiste en el informe, no está claro que haya habido un cambio significativo en ese sentido. ¿Vale? En todo caso, es una cuestión a explorar. Igual que lo que he dicho antes del reclutamiento y la radicalización. Puede haberse producido, pero todavía no hay información que permita aseverarlo. Muchas gracias por tu exposición. Quería hacerte una consulta que no estoy segura si entra dentro de tu campo de estudio, pero yo quería saber, si no he entendido mal, han aumentado los actos terroristas, ¿no? en algunas zonas. Quería saber si ha habido un cambio de modus operandi en estas actuaciones y si además eso ha conllevado al nivel de afectación, si ha habido más o menos heridos, más o menos víctimas fallecidas que en otros atentados anteriores a la pandemia. ¿Si ha habido algún cambio durante la pandemia en este sentido, tanto del modus operandi como de las consecuencias de afectación y de tipo victimal? Gracias. Sí. No y no. Es decir, los métodos han sido esencialmente los mismos, no ha habido ningún cambio de modus operandi. Por ejemplo, los atentados que se han producido en Europa pues han tenido las mismas características que los que se produjeron el año anterior y el año anterior, en fin, en los últimos años. Y tampoco ha habido un incremento de la letalidad, lo cual es previsible. Si no cambia el modus operandi es difícil que cambie el grado de letalidad de los atentados. Es decir, allí donde los atentados eran muy letales, han seguido siendo muy letales, pero sin haber cambios significativos. Y allí donde han sido menos letales, por ejemplo en Europa, porque la mayoría de los atentados eran actores individuales o 2 o 3 personas, ¿no? Y además con pocos recursos, muchas veces sin ni siquiera habilidades especiales o destrezas especiales, no ha habido cambios significativos. Gracias. Por eso insistí que, y esta es una tesis una conclusión a la que se ha llegado al analizar las consecuencias de la pandemia a otros niveles, por ejemplo, los análisis sobre la influencia en términos geopolíticos que ha tenido la pandemia,
llegan a la misma conclusión. La pandemia no ha alterado, no ha creado tendencias distintas a las que existían. Si ha influido, ha podido ser en el sentido de acentuarlas o de atenuarlas en alguna medida, pero no ha generado, no ha funcionado como un factor de cambio, un game changer, que es como dicen los anglosajones, ¿no?, cuando hacen prospectiva, ¿no? Tenemos varios minutos para alguna pregunta más y si no, hacemos el descanso aquí y reanudamos a las 12 con la mesa redonda. Bien, pues hacemos el descanso entonces aquí y reanudamos a las 12.